Bien, mis amados, hoy yo quiero compartirles una palabra, no solamente que la he escuchado, sino también que la he vivido. Y yo sé que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con esta palabra. Y la he titulado, Me siento muy cansado, ¿cierto? Ahora en este tiempo hasta los niños, los jóvenes dicen, no, es que estoy cansado. ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué se cansa la gente? Colócate de pie y vamos a orar para que en esta mañana la palabra sea poderosa, penetre hasta partir el alma, que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias en este día por lo bueno. Gracias, Señor, porque hoy es el día del Señor y venimos a tu casa a ministrar tu nombre, pero también a recibir ese pan del cielo, mi Rey de la Gloria. Ese pan fresco, Dios de la Gloria, que nos alimenta y nos nutre nuestra vida espiritual, Señor, y nos da fuerzas hasta llegar hasta el final, mi Rey de la Gloria. Padre, yo bendigo cada persona en esta hora, bendigo los hermanos que están a través de las redes escuchando esta palabra y que todos seamos bendecidos y todos seamos fortalecidos, Señor, con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puedes sentarte, mi amado. Y el título de la meditación de esta mañana es, Me siento muy cansado. ¿Cuántos alguna vez se han sentido muy cansados? Amén. Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos. Ahora, mis amados, la vida sin la bondad de Dios puede ser muy agotadora. En este tiempo, lo que el mundo está ofreciendo y lo que se vive en este siglo es un corre-corre, ¿cierto? No hemos terminado de pagar el servicio del mes cuando ya están llegando los otros, ¿no es así? Y uno dice, ¿qué pasó? Esto es un corre-corre. Y todas estas cosas que pasan en este mundo nos van cansando. Ahora, mis amados, al final de los años 70 había un comercial publicitario que decía así. Y si ustedes me pueden contestar, amén, o si no, simplemente escuche. El comercial decía así: se siente como si estuviera en guerra, es una batalla tras otra. Y el comercial decía, sí, señor. ¿Discute con su cónyuge? Sí, señor. ¿Pelea con sus hijos? Sí, señor. ¿Lucha por mantener su trabajo, por mantener la empresa? Sí, señor. ¿Las deudas siguen aumentando? Sí, señor. ¿No puede controlar su apetito y sube de peso? Sí, señor. ¿Se siente enfermo? Sí, señor. ¿Lucha con sus miedos, ansiedad y su temperamento? Sí, señor. ¿Vive siempre de mal genio? Sí, señor. ¿Se siente afligido y muy cansado? Sí, señor. ¿Le duele todo el cuerpo y no sabe ni por qué? Sí, señor. Esa es la radiografía de muchos en este tiempo. La publicidad decía así: Dolorán se frota y el dolor se marcha, porque el dolor le tiene miedo a Dolorán. Entonces me llamó la atención y le dije a un chico, por favor, vaya a la droguería y averígüeme si esta crema todavía existe. Y todavía existe, eso quiere decir que es buena, ¿no? Es buena para estos dolores musculares, es buena. Si todavía ha permanecido en el mercado, es porque es buena. Ahora, pero mis amados, hay un dolor, hay un cansancio que no se cura con cosas naturales, con cosas físicas. Y es el cansancio del alma, el cansancio del espíritu, el cansancio de las emociones. Ahora, mis amados, ¿qué puede hacer Dios en nuestras vidas cuando nos sentimos agotados y cansados? Como cantamos con esa canción que dice, cansado del camino, sediento de ti. Y muchas veces nos encontramos así, cansados, agotados, agobiados. Y no solamente es una persona mayor. Ahora los de 20, los de 30, los de 40, los de 50, los de 60 están en las mismas.
cansado de la vida, cansado de este mundo, cansado de las circunstancias. Ahora, ¿qué nos ofrece Dios en su palabra para este cansancio? Proverbios 15:15. Y mire lo que dice la palabra. Dice, todos los días del afligido son difíciles. Es decir, para una persona afligida, para una persona cansada, agobiada, todos los días son difíciles. No hay ni siquiera festivos. Todos los días se siente igual. Mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Cuál es la receta, la fórmula que Dios nos da en su palabra para liberarnos del cansancio y del estrés de este mundo? Pues teniendo un corazón contento. Y yo les decía a mis hermanos el viernes que en los años 60 también había una cantante, Marisol, que cantaba: tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde que llegaste tú. Y le doy gracias a la vida. Y le pido a Dios que no me faltes nunca. Y esta canción es bien interesante porque habla de la relación de una pareja. Pero mis amados, de la misma manera, nuestro corazón tiene gozo y tiene contentamiento cuando entendemos lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Es la única manera de que haya contentamiento, de que haya esperanza. El Salmo 23:5 en la Nueva Traducción Viviente dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Aquí podemos ver cómo Dios nos sostiene cuando estamos angustiados, cuando estamos cansados, agobiados de la vida. ¿Cierto? Dice, me preparas un banquete. ¿Quién lo prepara? Dios mismo es el que prepara el banquete. ¿Quién es el invitado? Diga conmigo, yo, tú. Ahora es un banquete para dos personas, Dios y tú. Ahora, en este banquete Dios es el anfitrión. No es una reunión cualquiera. No es que Dios nos encontró por la calle y le dijo, venga, tómese un tintico aquí, a ver, para que le pase ese mal genio. No. No es una reunión cualquiera, es la invitación del Dios mismo. Este banquete Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. No es espontáneo, no es improvisado. Ese banquete es en la mesa del rey, no es en cualquier mesa. Es una mesa del rey grande, larga, donde Dios trae a sus invitados. Es una mesa muy especial, sagrada y única. En ese banquete somos nosotros los invitados de honor. Ahora, mis amados, este banquete es público, es en la calle, es donde Dios nos sienta ahí con Él a ese banquete y todos están mirando. No son invitados, simplemente Dios lo hace público para mostrarle a la gente y al mundo lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque esa fiesta, ese banquete es solo para nosotros, pero es intencionalmente delante de la gente. ¿Sí? De pronto pensaríamos que hay invitar a los amigos, y para banquetes sí salen muchos amigos, ¿no es así? Pero no, Dios no invita a los amigos. Dios hace que los enemigos vean lo que estamos haciendo ahí sentados a la mesa con Dios. Ahora, mis amados, Dios hace ese banquete delante de nuestros enemigos, de los enemigos de los hijos de Dios, de los enemigos del cristiano. Ahora alguien dirá, no, yo no tengo enemigos, yo la paso bien, yo no peleo con nadie, yo a todos les llevo la corriente, a todos les digo que sí, de esa manera no peleo con nadie, yo no tengo enemigos. Ahora, mis amados, vamos a ver cuál es ese enemigo. Entonces, en ese banquete, Dios es el anfitrión. Es un banquete bien planificado. Ustedes y yo somos los invitados de honor. Ahora es un evento público y ocurre en un campo de batalla, en presencia de nuestros enemigos. Ahora, ¿quiénes son los enemigos del cristiano? ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen, cierto, a lo mejor de Dios en nuestras vidas? La Biblia menciona básicamente 4 enemigos
que tenemos nosotros los cristianos y que debemos conocer muy bien. Pablo nos aconseja y nos dice: no quiero que ignoren las maquinaciones de Satanás, que conozcan a su enemigo. Ahora, la primera regla para ganar una batalla es saber con quién nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son esos enemigos del cristiano? El primer enemigo que tenemos, y que lo tenemos todos los hijos de Dios, es el mundo que nos rodea. Sin importar lo que pienses, lo que digas o lo que hagas, alguien te llevará a la contraria, a alguien le caerás mal. En estos días hablaba con mi hijo y me decía: papi, vi que estaban hablando mal de nuestra iglesia. Y eso a mí me llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay algo diferente. Entonces, mis amados, no importa si nosotros queremos hacer las cosas perfectas y correctas, alguien hablará mal. Habrá un enemigo. Alguien nos llevará a la contraria. Si el mal no te ataca, eso quiere decir que vas en la misma dirección. Si no tienes problemas en la vida, es que vas en la misma dirección. Se conoce a una persona no solo por sus amigos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ahora un dicho más: dime quiénes son tus enemigos y también te diré quién eres. Porque nuestros amigos y nuestros enemigos identifican quiénes somos. Juan capítulo 16, verso 33, en la NBV dice: yo les he dicho, dice Jesucristo, estas cosas yo le he hablado para que en mí encuentren paz. En este mundo van ¿a qué? A sufrir, a padecer, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y así como yo lo he vencido, Jesucristo dice: ustedes también vencerán. Jesús nos dice: no se sorprendan cuando la gente los ataque. Ellos intentan ver hasta dónde aguantamos, hasta dónde tiramos la toalla. Ahora, ¿por qué la vida en este mundo es una batalla? ¿Por qué batallamos tanto los hijos de Dios? Los que queremos vivir rectamente en la voluntad de Dios. Los que queremos hacer lo bueno. Y lo bueno en la palabra de Dios es todo aquello que está conforme a la voluntad de Dios. Y lo malo en la palabra de Dios es todo aquello que va contrario a la palabra de Dios, a sus ordenanzas, a sus mandamientos. Ahora la pregunta: ¿por qué los cristianos nos toca batallar tanto en esta tierra? ¿Sabe por qué? La razón es porque el sistema de este mundo, los valores van en contra de Dios. Por eso nos toca tan duro. Dios dice no y el mundo dice sí. Y dice la palabra que en los últimos tiempos la gente a lo malo lo llamarán como bueno y a lo bueno malo. Todo lo que esté a favor de Dios es atacado en esta tierra. Este mundo se adora a sí mismo y a las cosas que Dios creó, pero no adoran al creador del cielo y de la tierra. Mira lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice así: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. ¿Qué es lo que dice Dios? No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. ¿Por qué? Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Es bien interesante. Cuando nosotros amamos al mundo, sencillamente el amor de Dios no está en nosotros. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Intenso deseo por el placer físico. Segundo, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Por eso dice la palabra que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Y generalmente es lo malo y lo perverso. Ahora, y tercero, un orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero nada de eso proviene del Padre, sino que viene de este mundo. Ahora, mis amados, Dios ama a la gente del mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Pero aquí no se está refiriendo a las cosas del mundo, sino a la gente que vive en esta tierra. Dios las ama. El amor de Dios está para todos. Pero porque el amor de Dios esté para todos, no todos experimentan el amor de Dios. Solo experimentamos el amor de Dios aquellos que hemos abierto nuestro corazón y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces empezamos a experimentar el amor de Dios. Una cosa es que Dios sea amor y otra cosa es experimentar el amor de Dios. Y no todos en esta tierra experimentan el amor de Dios. Nosotros también debemos amar a la gente, pero odiar el pecado y las cosas que este mundo ofrece y los valores de este mundo. El problema es que hacemos lo contrario. De todas las cosas que ama el mundo, 3 son las más grandes, o podemos dividirla en 3 grupos. Lo primero que ama el mundo es un intenso deseo por el placer físico. Un intenso deseo por el placer físico. Es decir, hacernos sentir bien sin límites. Esto la Reina Valera lo habla como los deseos de la carne. ¿Qué es los deseos de la carne? Pues un intenso deseo por el placer físico, por lo que produce placer, ¿cierto? Que la persona se sienta bien sin límites. ¿Por qué las personas que caen en alguna droga terminan tremendamente destruidos? Porque siempre necesitan algo más y un poco más de dosis y una dosis más fuerte hasta que terminan en la calle, en el cartucho o muertos, desafortunadamente. Entonces, lo primero que ofrece el mundo es un intenso deseo por el placer físico. El segundo es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Siempre queremos tener más. Y sin ningún esfuerzo. Siempre queremos tener más. Son los deseos de los ojos. Siempre estamos envidiando lo que otros tienen. Porque lo estamos mirando y lo deseamos para nosotros. Entonces el mundo coloca en las personas un deseo insaciable por todo lo que ven. Por eso algunos hasta empeñan a la abuelita por conseguir lo que desean. ¿Sí? Porque es algo que el mundo coloca. Tercero, el orgullo por nuestros logros y posiciones, que la Reina Valera lo llama como la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es el orgullo por nuestros logros y posiciones. Es querer impresionar a los demás con gran orgullo. A mí me impactaba, una vez estuve en una reunión de personas que estaban conociendo a Dios. Y me decía la persona, a mí me fastidia que llegue el regreso de las vacaciones. Y esta persona era una persona de recursos. Porque apenas llegan le pregunto, ¿dónde estuvo en vacaciones? Yo estuve en Dubái. Yo estuve en Europa. ¿Y usted dónde estuvo? No, yo estuve en Miami. No, a mí me tocó ir a Santa Marta. O yo fui a San Gil. O yo fui al parque de recreación nomás. Entonces, ¿cómo se siente una persona que alguien le diga, no, en mis vacaciones estuve en Dubái? Y que la persona tenga que decir, no, yo simplemente estuve en tal cosa. Entonces, hay un testimonio de Dante Hebel. Dice que él era un niño y llegó el tiempo del regreso, donde la profesora le pregunta a todos, ¿dónde estuvieron en vacaciones? Y él no fue a ningún lado. Entonces cada uno, yo estuve en Bariloche, yo estuve por allá, en Mendoza, en la playa. Y él se levantó y dice, no, yo me quedé en la casa e hice un castillo donde jugué ahí con mis hijos, con mis hermanos. Y estuve disfrutando una semana de vacaciones muy feliz. Y todos los muchachos quedaron plop. Este hizo algo diferente.
El problema era que eran mentiras. Él no había hecho nada. Y entonces todos le dijeron, queremos conocer su castillo. Queremos ir a su casa, muéstrenos lo que usted hizo. Y entonces dice que él llega angustiado y le cuenta al papá. Y el papá lo regaña, pero a lo último lo ayuda y le construye un castillo. Le hace una casa ahí para que invite a sus amigos, diga, en esta casa yo pasé las vacaciones. Entonces, mis amados, esta vanagloria de la vida, ¿cierto? El orgullo por nuestros logros, por nuestras posiciones, por lo que hemos logrado, por los cartones, por los diplomas, por los trofeos, por las salidas de vacaciones, por lo que hemos comprado. Eso simplemente lo hace el mundo para que haya una competencia. Y cuando no hay sabiduría, muchos se meten en problemas simplemente por hacer lo que otros hacen. Ahora, el mundo y todas las cosas que la gente piensa que son importantes son todas pasajeras. Ahora, pero lo que hacemos, la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Eso dijo Jesucristo. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Entonces, el primer enemigo en este sistema de valores del mundo, ¿cierto?, es este. Ahora, ¿qué pasa? Para el mundo todo es natural. Ahora todo es válido, ¿cierto? Ahora, porque todos lo hacen, no quiere decir que sea bueno, que sea de Dios. No, es que ahora todos lo hacen así. Es que ahora todos se van sin casarse. Es que ahora solamente si quieren tener un hijo, adoptan mejor un perro. Es que todos lo hacen así. Que todos lo hagan no quiere decir que sea de Dios. Que todos mientan no quiere decir que sea de Dios. Que todos hagan fraude no quiere decir que sea de Dios. Jesús dijo, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Hay peces en esta tierra que Dios colocó. Y los peces de agua salada, por ejemplo, pargo rojo, ¿cierto? Otro pescado de agua salada. Tierra. Otro pescado. Lebranche, ¿cierto? Además de los mariscos, los camarones. Y es bien impactante. Cuando preparamos esos pescados, porque ya están pescados, ya están muertos. Cuando los preparamos hay que echarle sal. No tienen sal. Son insípidos. Ahora, ¿por qué estos pescados viviendo en un mar tan salado no se dejan contaminar por el ambiente? Porque Dios los creó así, con esa esencia. A los pescados del mar hay que echarle sal. Porque aunque vivan alrededor de la sal, no tienen sal. ¿Cuántos han tomado un trago de agua salada del mar? ¿Qué hay que hacer? Eso es muy salado. Pero aún así los pecados no se dejan infiltrar por lo que los rodea. Ahora, mis amados, así como Dios lo hace con los peces, Él quiere también hacerlo con nosotros, que podamos vivir en este mundo caídos sin que nos infectemos, sin que nos contaminemos de mundo, sin salir con el cuento de que todos lo hacen. El hecho que sea natural, el hecho que todos lo hagan, no quiere decir que Dios lo apruebe, que esté bien delante de Dios. Otro segundo enemigo que tenemos es Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Satanás es nuestro adversario, es nuestro acusador, es mentiroso, es padre de mentira y es nuestro enemigo. De hecho, Satanás quiere por todos los medios matarnos. Porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. ¿Por qué Satanás no puede matar a la gente todavía? Porque hay alguien que se lo impide y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios que vive en nosotros impide que Satanás nos mate. Pero Él vino a matar, hurtar y destruir. Ahora, pero, ¿por qué lo hace? ¿Sabe por qué? Satanás quiere matarnos a nosotros.
Porque quiere dañar a Dios, quiere hacerle daño al Padre. ¿Sabe por qué? No hay mayor daño que se le haga a una persona que hacerle daño a un hijo. ¿No es así? Es el mayor daño que se le puede hacer a una persona, hacerle daño a un hijo. Y Satanás lo sabe muy bien. Él quiere destruir los hijos de Dios, porque él sabe que le duele el corazón de Dios cuando nosotros fallamos y pecamos contra él. Primera de Pedro 5, 8 y 9 en la NTV dice: estén alerta, cuidado, ¿cierto? Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Dice: cuídense del enemigo, porque él los va a atacar, los va a hacer sufrir. Pero no se preocupe, porque no eres tú el único, porque toda la familia de creyentes, todos los hijos de Dios pasamos por los mismos ataques de las tinieblas, por los mismos ataques del diablo. Ahora, Satanás tiene técnicas, ¿cierto?, para atraparnos y hacernos daño, y algunos los atrapa. La primera técnica que el diablo utiliza es el engaño, la mentira y la sugestión. Satanás nos trata de engañar todo el tiempo con pensamientos que pone en nuestra mente, por sugerencias, como lo que le dijo la serpiente a Eva, con que Dios dijo, con que tal cosa, con que esto, con que aquello. El diablo siempre va a colocar pensamientos de duda. Ahora, cuando Dios pone un pensamiento en nuestra mente, eso es inspiración de Dios, es revelación. Pero cuando Satanás pone un pensamiento en nuestra mente, eso es tentación. Y Satanás nos tienta y nos trata de destruir. Otra de las cosas que hace Satanás para hacernos daños es la distracción y la división. Satanás tratará de destruirnos a través de la distracción. Y una persona cuando está distraído es fácil estar dividido. Es el arma principal que Satanás usa contra el pueblo de Dios y contra la iglesia, la división. ¿Y qué quiere decir división? La palabra significa dos, y visión, dos visiones. Cuando la persona piensa, pero es que yo no creo que sea así. Pastor, eso es muy bonito, pero no todo lo que la gente haga en este mundo es malo. No, eso no es así. Esos son dos visiones. Una la que dice la palabra y otra la que decimos nosotros. Y eso es una división. Y ahí está Satanás preparando el camino para destruirnos. La tercera arma que Satanás utiliza es el desaliento y la persecución. Por eso nos cansa tanto, nos agobia con cosas, con dificultades, nos meten deudas, nos meten problemas, nos meten dificultades. ¿Para qué? Para que la persona se agote, se canse y se desaliente. Ahora, Satanás puede usar a cualquiera para desanimarnos, aún las personas que más amamos. Satanás puede utilizarlas para desanimarnos. Y también hay una persecución fuerte en el mundo. Millones de personas no solamente son cansadas, sino son asesinadas por conocer a Jesucristo. Ahora, mis amados, cuando hay gente que nos ataca, debemos entender que detrás de esas personas está Satanás. Que la persona simplemente es un emisario, un títere del diablo, porque dice en Efesios 6:12, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El tercer enemigo que tenemos nosotros los cristianos es nuestra vieja naturaleza dentro de nosotros, que todos la tenemos ahí. La sometemos a los pies de la cruz de Cristo cuando estamos buscando a Dios, pero cuando no, esa vieja naturaleza se levanta. La pregunta es: ¿hacemos siempre lo bueno que le agrada a Dios y que queremos hacer? ¿Tú haces siempre lo bueno
La respuesta es no. Lo bueno que queremos hacer y que le agrada a Dios no lo hacemos. Mira lo que dice Pablo allí en Romanos 7, 21 y 23. Dice, he descubierto el siguiente principio en la vida o de la vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Para entender esto, se convirtió una vez un cacique indígena en los Estados Unidos. Y era el líder en su comunidad. Y empezó a enseñarles esto. Y la manera como se le ocurrió, dice, en nuestra mente hay dos perros. Un perro blanco y un perro negro. Y los dos están en tremenda pelea. Es una pelea a muerte. Y allá un indiecito se paró y le preguntó, bueno, ¿y quién gana? Pues el que más le dé de comer, ese es el que gana. Si tú alimentas más el perro negro, el que va en contra de los principios, de los propósitos de Dios, ese va a dominar tu vida. Pero si alimentamos más lo que es de Dios, la gracia, el favor de Dios, pues eso va a dominar sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo va a crecer en nosotros. Ahora, mis amados, la pregunta es, ¿cómo salir del cansancio? Del cansancio que a veces nos agobia, ¿cierto? Por las tareas diarias, por lo que sucede diariamente, por lo que tenemos que hacer en la vida. Volvamos al Salmo 23, verso 5. Dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ahora, ¿por qué Dios nos prepara un banquete? Porque nos aprueba, dice, me alegra lo que estás haciendo, estás caminando conmigo, estás siguiendo mis pisadas, te invito a un banquete. Pero no solamente porque nos aprueba, sino también quiere tener compañerismo con nosotros, porque a Dios le agrada nuestra compañía. ¿Lo sabías? ¿Recuerda la dona de esta semana? Que nuestra oración es el deleite de Dios, que Él se deleita cuando nosotros oramos, que Él disfruta nuestra compañía cuando nosotros hablamos con Él. Ahora, mis amados, Dios hace este banquete, esta invitación en medio de la batalla. ¿A qué soldado lo invitan a una batalla? ¿A qué soldado lo invitan a un banquete en medio de una batalla? A ninguno. Por ahí es la ración que le dan de soldado. Y eso, porque cuando se les acaba y están por allá en el monte, tienen que mirar cómo se desenvuelven. Aunque pensando en la prédica, recordé el caso de George Bush en la guerra allí del Medio Oriente, al principio de 2000. ¿Recuerda? Cuando hubo esa guerra con Irak y Estados Unidos estaba en esa guerra allá, frenteándola. ¿Qué hizo el presidente George Bush? Dice que fue en medio de la batalla, se metió allá en la batalla, en el día de acción de gracias y celebró con sus soldados lo que estaban haciendo. De la misma manera, mis amados, Dios no solamente celebra con nosotros, sino que Dios está con nosotros en medio de la batalla y nos fortalece para seguir adelante. Y no solamente nos fortalece, sino que nos da la victoria. Cantares 2:4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Cierto? Me llevó a la casa del banquete y en medio de del banquete, Él hizo una bandera. ¿Cuál bandera? La bandera de la victoria, porque con Dios siempre somos más que vencedores. Con Dios tenemos la victoria. Con Dios vamos de triunfo en triunfo, de poder en poder. Ahora, mis amados, este banquete es solo para el rey y nosotros. Mira lo que dice Job 36:16. Dice, asimismo te apartará de la boca de la angustia, a lugar espacioso.
libre de todo apuro, y te prepara mesa llena de grosura, llena de bendiciones, llena de favor de Dios. Ahora, mis amados, el reino de Dios siempre se menciona como un banquete, como en el caso de Mefibosé, ¿recuerda? Cuando había alguien, y David tenía un gran corazón, dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl para que yo tenga misericordia de él? No había nadie, solo había un hijo de Jonatán, un lisiado, y lo invitó. Y él pudo comer todos los días en la mesa del rey. Esa es la mesa que Dios tiene preparada para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios lo hace en público? Porque Él nos quiere bendecir y mostrarle al mundo su bondad, que Él es bueno. Él no lo hace en secreto, Él lo hace en público, nos bendice, y el favor de Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué delicias hay en ese banquete? ¿A cuánto le gustan los banquetes? ¿Cierto? Ahora, un banquete no se prepara de la noche a la mañana. Un banquete se prepara en días, planeando bien. ¿Qué hay en el menú del banquete que Dios nos ofrece? Pues todo lo que Dios prometió en su palabra. Sus promesas son para nosotros, están todas ahí en el menú. Cada promesa de Dios es un plato en este banquete. Todo el menú está en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso todos los días podemos tener un festín cada mañana, que nos levantemos y vayamos a la palabra de Dios. Porque allí, en ese banquete, después de comer su palabra, es donde tenemos fuerza para enfrentar las batallas de cada día, para tener días victoriosos, fuera de serie, porque primero asistimos al banquete que Dios nos da. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cómo es la palabra del Señor? Dulce, ¿cierto? Es más dulce que la miel, y no hay nada más delicioso que la miel. La mayoría, el 99% de la gente le gusta el dulce. Lo que no les gusta es por prescripción médica, no porque no les guste. Y después de que mucho tiempo no han comido dulce, cuando ya lo van a probar, no lo soportan. Pero no es que no les haya gustado. Ahora, cuán dulces son a mi paladar, ¿qué? Tus palabras. Es decir, cada día que comamos más palabra, va a ser más dulce y vamos a querer más palabra para nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo 34:8. Dice: gustad, probad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. No solamente en el menú, las delicias, está la palabra y sus promesas, sino Él mismo dice: pruébenme a mí, gústenme a mí, vean que yo soy bueno. Dichosos los que confiamos en Él. Por eso, mis amados, la palabra de Dios, además de ser alimento, es una carta de amor para nosotros. Es un libro que disfrutamos, ¿cierto? Y es un libro que nos tiene presente y nos muestra cada día lo que Dios nos ama. Cuánto Él nos ama. Por eso, mis amados, la palabra de Dios es alimento para nuestra vida. Es una delicia, pero también es una carta de amor que nos muestra cuánto Dios nos ama. Mira lo que dice el Salmo 36, verso 8 y 9. Dice: serán completamente saciados de la grosura de la casa. ¿Cuántos cuando comen alguna vez quedan con hambre? Levanten su mano. Amén. Algunos dicen: me hace falta algo. Y dice, un dulce dice: no, más pollo. Me hace falta algo. Pero dice aquí que la palabra de Dios nos sacia completamente. ¿Dónde? De la grosura de tu casa. Y tú nos abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz vemos la luz.
En la luz de Jesucristo, en la luz de su palabra, vemos con claridad. Además de ser saciados con la grosura, con las delicias que hay en la casa de Dios y en los abrevaderos, en los torrentes de Dios que fluyen, un manantial para nuestras vidas, manantial de agua viva. El amor de Dios por ti y por mí es la razón de ese banquete. Ahora, mis amados, para terminar, un día tendrá lugar el banquete más grande, el banquete final, cuando comenzaremos una nueva era de eternidad, aunque aquí ya somos eternos porque hay eternidad en nuestra vida. ¿Y quién estará invitado a ese banquete, a las bodas de Cordero en la eternidad? ¿Quiénes? Aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo, aquellos que lo hayan aceptado como su Señor y Salvador. Ellos son los que están invitados a ese banquete, a las bodas del Cordero. Mira lo que dice Isaías 25, 6 y 9. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mis amados, y el cuarto enemigo del cristiano y de los hijos de Dios es la muerte. Y la muerte ya la venció Jesucristo, que es el primogénito de la resurrección. Por eso dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque ese sepulcro está vacío, porque Jesucristo resucitó. Pero hay un banquete que nos ofrece Jesucristo. Es un banquete diferente. Jesucristo dijo: el que no me come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en mí. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá parte en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que obedezcan a Dios, que obedezcan a Jesucristo, que comen su carne, que beben su sangre de obediencia, son los únicos que tienen parte en las bodas del Cordero. Por eso, cada día nosotros debemos inspeccionarnos cómo estamos viviendo, porque a veces nos sentimos cansados, agobiados de la vida, y el problema es que estamos comiendo la comida del mundo y no la comida que ofrece Dios. Dice así una invitación que nos hace Jesucristo. Dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Y ahora, ¿qué nos pide? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que nos pide Dios, que nos enyuguemos juntamente con Él. Porque una yunta de bueyes necesitaba de 2 bueyes. Y Dios, ese siervo que vino a servirnos a través de Jesucristo, dice: yo soy ese buey sufriente que me enyugo con ustedes para ayudarlos a que sigan adelante, para que obedezcan mi palabra, para que lleguen a la meta final, para que tengamos ese mismo sentir que hay en nosotros. Escúchalo bien, mi amado, tú que ministras, tú que sirves a Dios, tú que tienes un trabajo en un ministerio, Dios no te va a pedir cuentas nunca por los números. A ver cuánto hiciste. No. Dios nos pide cuentas es por la obediencia, lo que hayamos obedecido. Porque el crecimiento de esta casa no es mío, es Dios.
Porque dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Y dice, así como se siembra el grano de trigo en la tierra y al otro día germina y no sabemos cómo hicimos, qué pasó. Solamente obedecimos en morir a la carne, en morir a nuestras pasiones, en morir al mundo, para que entonces nazca en nosotros una nueva vida y la vida de Cristo. Por eso dice su palabra, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, en que siendo en forma de hombre, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, ¿cierto? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quieres descansar en Dios? ¿Quieres vivir la vida con esperanza? Obedece a Dios y obedece en su palabra. Ese sentir que hubo en Jesucristo, que esté también en nosotros. Y entonces vamos a ver cómo Dios obra. Y entonces vamos a ser liberados de ese cansancio, del cansancio de los afanes de este mundo, de las cosas de este mundo, de las situaciones de este mundo, de lo que Dios nos lleva a hacer y nos aprueba de tiempo en tiempo.